Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Bueno, primero quiero saludarlos y felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Espero que sigamos trabajando de la misma manera mientras se pueda. Vamos a empezar por un tema nuevo. Voy a intentar mandarle varios videitos porque intenté mandar un solo y se me complica. Es muy pesado. El tema nuevo es órganos de los sentidos y es para relacionarlo con el sistema nervioso que ya vimos. Los órganos de los sentidos son estructuras que nos ayudan a relacionarnos con lo que nos rodea, y estos órganos de los sentidos están compuestos o tienen una parte que se llaman receptores de los órganos de los sentidos, que son aquellos encargados de recibir un estímulo determinado de temperatura, de sonido, de imágenes, recibir ese estímulo y traducirlo al idioma del sistema nervioso, que es el impulso nervioso. Estos receptores están en todos los órganos de los sentidos y en otros lugares también de nuestro cuerpo, ya lo veremos. Y estos receptores, que son esas estructuras, son ni más ni menos que neuronas un poco modificadas. Entonces reciben un estímulo determinado y lo traducen al idioma del sistema nervioso, que es impulso nervioso. Estos receptores poseen tres características principales, que son la especificidad, adaptación y excitabilidad. A pesar de que ser tres palabras difíciles, con un ejemplo lo vamos a entender. La especificidad se refiere a que los receptores son específicos para una determinada naturaleza del estímulo y solamente reciben ese tipo de estímulo. Por ejemplo, los receptores del oído reciben estímulos de ondas sonoras, después lo vamos a ver bien, de ondas sonoras, y solamente reciben ese estímulo. Si nosotros nos colocamos una imagen, una foto en nuestro oído, no somos capaces de saber qué tiene esa imagen. Si nosotros nos ponen unas gotas de algo salado o algo dulce, nuestro oído no se da cuenta si es salado o es dulce. El oído es específico para el sonido. Lo mismo pasa con los otros sentidos. Si en nuestra lengua nos colocamos una imagen, tampoco vamos a ver. Si nos mandan un sonido en la lengua, tampoco vamos a ver qué es lo que está diciendo. Si nos damos cuenta si es algo dulce, salado, ácido, ¿sí? Entonces los receptores son específicos para un estímulo determinado. La adaptación se refiere al cuando un estímulo estimula a un receptor en forma constante a lo largo del tiempo, los receptores se adaptan. Un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una habitación y hay olor a gas, al principio sentimos ese olor a gas, pero al cabo de un tiempo de que esas moléculas de gas ingresan a nuestra nariz, estimulan en forma constante a los receptores de la nariz, al cabo de un tiempo los receptores se adaptan y dejan de mandar información al cerebro, dejan de traducir esa información y mandarla al cerebro, y no nos damos cuenta de que hay olor a gas. Si alguna persona ingresa a la habitación donde hay olor a gas y estamos nosotros, esa persona sí se va a dar cuenta de que hay olor a gas porque sus receptores todavía no se adaptaron. Ese ejemplo también lo podemos traducir, por ejemplo, al tacto. Cuando nosotros usamos un reloj, al principio nos damos cuenta que tenemos puesto el reloj, al cabo de un rato ni nos enteramos. Y eso es porque los receptores de la piel se adaptaron y no mandan información al cerebro. O tener anteojos, una gorra, bueno, todos los receptores se adaptan. Los únicos que no se adaptan son los receptores del dolor. Esos no se adaptan. Y la última característica es la excitación o excitabilidad. Es lo que vimos nosotros cuando vimos umbral. ¿Se acuerdan cuando decíamos que para que se dispare un impulso nervioso el estímulo debería ser igual o superior al umbral? Debería ser de un determinado tamaño para que se pueda estimular a que se produzca el impulso nervioso. Bueno, como dijimos recién, los receptores son ni más ni menos que neuronas un poco modificadas. Y para que estas neuronas se estimulen, el estímulo debe ser igual o superior al umbral. El ejemplo que vimos nosotros de la pestaña y la tiza en la mano sería un ejemplo. Otro ejemplo puede ser si nosotros ponemos una cucharada de azúcar en un tanque de agua de 1000 litros, es probable que si tomamos un poco de esa agua no nos demos cuenta si es sal o azúcar o que esa agua está modificada. En cambio, si esa misma cucharada la colocamos en un vaso y tomamos de ese vaso, sí nos vamos a dar cuenta. Y eso es porque el estímulo es igual o superior al umbral y se alcanza a estimular a este receptor.
Si el estímulo es químico, los receptores se llaman quimiorreceptores, como lo del olfato o el gusto, que son sustancias químicas las que nosotros ingresamos a nuestra boca o las que ingresan por nuestra nariz. Se llaman fotorreceptores a los receptores de luz y los que son estimulados por luz, como por ejemplo la de nuestra vista. Y se llaman mecanorreceptores a los receptores que reciben estímulos de presión, de mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, también los del tacto son mecanorreceptores, perdón, y termorreceptores, y los del oído también son mecanorreceptores. Después les voy a explicar cómo es que se produce el efecto del mecánico en el oído. Y la otra forma de clasificación es de acuerdo a de dónde reciben el estímulo. Si el estímulo lo reciben del exterior, de lo que nos rodea, se llama estereoreceptores. Los órganos de los sentidos, los 5 órganos de sentidos que nosotros conocemos, reciben estímulo del exterior. Es decir, los receptores son estereoreceptores. Recibimos estímulos de luz de afuera, de sonidos de afuera. Las cosas que ingresamos a nuestra boca, a nuestra nariz, son de afuera. Los sonidos son de afuera. Pero hay receptores que reciben estímulos del interior y a ellos se les llaman interoreceptores. Son receptores que están en el interior de nuestro cuerpo y pueden determinar o medir sustancias químicas, medir movimientos, lo que nosotros hablábamos antes de lo que eran las vísceras y cómo funciona la parte interna, que el sistema nervioso también se entera. Bueno, se entera porque hay receptores en el interior de nuestro cuerpo que mandan información al cerebro y el cerebro controla esas funciones, ¿sí? Entonces a esos que están en el interior de nuestro cuerpo se llaman interoreceptores.